pero sería bueno escuchar, ¿verdad? Al señor Alfredo de la Cruz, está aquí con nosotros. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, mi hermano Juan González, a don Bienvenido Rodríguez y a mi gran amigo Miguel Ángel Cordero Mejía. Roberto, te había escuchado bastante, un honor conocerte. Grato placer. Conozco tu historial aquí en la Z, aunque no nos conocíamos personalmente. Y sobre todo un gran saludo a ese pueblo que cada domingo escucha la Z para educarse e informarse con los sabios en la Z. Una universidad aquí en la Catedral de la Información. Así es. Miren, cuando Cordero habla, uno siente como que ya uno no tiene más nada que decir. Pero realmente estos temas son muy interesantes y la situación que se da en el mundo ahora mismo con el conflicto que está ocurriendo en Europa del Este, específicamente en Ucrania, es un conflicto que amenaza la estabilidad global en todos los aspectos, desde el político, económico y militar, porque con las nuevas declaraciones que hay del presidente Emmanuel Macron de Francia, ha venido a echar un chin más de ceniza, de tierra a los cachorros para que se enfrenten. Tomando en consideración, y debo decirlo aquí, que Macron, cuando este conflicto empezó, se veía como sin una posición definida y en realidad en términos geopolíticos ha acrecentado, ha acelerado el proceso de deterioro de la imagen de Francia. Y usted lo veía como pájaro sin nido tratando de reunirse con Putin. Acuérdense de aquella mesa grande en pleno momento que estaba la pandemia. Exacto, donde se veía el desafecto de Vladimir Putin hacia él, porque en esos tiempos Vladimir se reunió con otros presidentes, otros jefes de estados, y no fue con esa distancia. Bueno, el caso es que Macron fue probando una y otra cosa y ninguna se veía que conectaba. Y ahora sale que va a ser necesario llevar militares europeos al conflicto en Ucrania y que Francia está dispuesta a hacerlo. ¿Por qué tú crees, Alfredo, que él ha cambiado su retórica con relación al presidente Vladimir Putin? ¿Por qué? ¿Qué tú entiendes que ha motivado esa actitud de él? Mira, interesante pregunta. Yo pienso que hay múltiples razones. Desde de la política doméstica de Francia, de la Unión Europea, y desde el punto de vista de lo que significa que Vladimir Putin pueda salir airoso del conflicto en Ucrania. En lo doméstico, Emmanuel Macron gana unas elecciones en medio de un conflicto tremendo. Francia tiene ahora mismo unos problemas sociales que van desde la inconformidad social que se da en la sociedad por algunas leyes que se intentaron pasar, además de algunas decisiones que se han tomado, y esto ha acrecentado la impopularidad de Macron. Algunos me dirán, bueno, pero él acaba de ganar unas elecciones. Sí, pero él ganó las elecciones porque la otra opción era Le Pen. Era ultraconservador. Entonces, en ese proceso, él tuvo que auxiliarse del centro para poder retener el poder, porque no había otra opción. Sin embargo, la administración de Macron, Francia ha sido expulsado de varios países africanos que eran área de influencia de Francia. Y esa área de influencia de Francia ha sido tomada por Rusia, específicamente de la mano de su punta de lanza, el grupo Wagner. Entonces, ya vemos cómo de lo doméstico vamos a lo internacional, porque entonces en la Unión Europea se da una situación, siendo Francia junto a Alemania dos de los principales actores de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea está sufriendo los latigazos de esa guerra, porque es una guerra que se está peleando en Europa, pero que además de eso le afecta en términos económicos, porque la locomotora de Europa, que es Francia, que es Alemania, en la especie de alianza que había,
Alemania, Francia, Reino Unido. Al salir Reino Unido queda Alemania, Francia, pero Alemania tiene problemas económicos porque dejó de tener un abastecimiento de energía barata, ahora no la tiene barata, la compra cara. Tiene que buscar energía a un precio que no le es tan competitivo, y eso lleva a que caiga en sus márgenes que tenía, su nivel que tenía en el aparato exportador o el aparato industrial a nivel global. Entonces vemos que este problema tiene aristas domésticas, aristas de la Comunidad Europea, y tiene arista global, porque en lo global Rusia le está comiendo los caramelos a Francia en territorios, en áreas de influencias que eran francesas. Entonces eso ha llevado a Macron a reaccionar en un momento en que parecería ser que Putin está ganando en términos militares o en términos de prensa. Como diría mi amigo Juan González, en términos de prensa, está ganando el conflicto. Sí, está ganando el conflicto. Entonces, esto presenta que con un Víctor Orbán en Hungría y con otros países que están ahí, que son más, se identifican más con Rusia, con Putin específicamente, esto es un caldo de cultivo peligroso. Ahora mismo, las negociaciones para un alto al fuego y un posible acuerdo de paz lucen muy peregrinas, a pesar de que Erdogan Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, se ha ofrecido para servir de intermediario. Lucen muy distantes por ahora, porque en primer lugar la ofensiva ucraniana no dio los resultados que se querían, y parecería ser que Rusia está cosechando buenos dividendos con su ofensiva. De todos modos, es bueno dejar claro en esto que la solución a ese conflicto no está tan próxima, porque esa es una guerra que Rusia no la puede perder, pero que tampoco Occidente le puede dejar ganar. Entonces eso te indica a ti que el conflicto no tiene una solución militar, y por tanto podía extenderse en el tiempo hasta tanto no exista un acercamiento para terminar este conflicto con un acuerdo negociado. Pero, Alfredo, Medvedev dice, ese expresidente de la Federación Rusa y miembro del Consejo de Seguridad, en la cabeza del Consejo de Seguridad de Rusia, él dice que la única opción para detener el conflicto, la guerra, es la rendición absoluta de Ucrania, incondicional, de una manera incondicional. ¿Tú crees que esto sea posible? Bueno, eso es lo que acabo de decir. Esa es una guerra que Rusia no la puede perder y Occidente no le puede dejar ganar. Fíjate que hasta el Papa Francisco se ha expresado, Elon Musk y otras personas se han expresado en el sentido de que debería capitular, porque en realidad Ucrania no es rival para Rusia, pero todos sabemos que esta es una guerra proxy, como tú magistralmente dijiste al principio. No es Ucrania que está enfrentada a Rusia, es Occidente contra Rusia, a pesar de que Ucrania y Rusia ponen los muertos y Europa pone el dolor económico. Entonces, mientras tanto, mientras no haya una solución negociada, no creo que se va a hablar de paz por ahora, porque ninguna de las partes están en ceder. Y bueno, creo que hay que ir a un mensaje. Después del mensaje entramos a lo del Medio Oriente. Continuamos con lo del Medio Oriente.